Bueno, muy buenas tardes. Un saludo aquí a todos los presentes en este panel, a Ángel, a Sandra, Santiago, Diego. Como se decía en la presentación, mi nombre es Federico Arango. Y bueno, voy a estar aquí en esta conversando con ustedes, escuchándolos sobre todo. Vamos a retomar, pues vamos a meternos pues al tema por el lado de la autoridad y bueno, vamos a empezar a botar preguntas yo y chéveres y cada uno pues desde su vivencia, desde su historia de vida, pues aporte su respuesta. La primera pregunta que le quiero hacer a todos los aquí presentes es, para ustedes, ¿cuál autoridad aguanta, es legítima y si vale la pena o aguanta obedecerla, básicamente? Entonces empezamos, o empecemos por Sandra, si le parece, Sandra. ¿Autoridades legítimas? Un momentico. Todo bien, ahí está. Autoridades legítimas supone que es la policía, el ejército. El problema es que... No, sí lo necesito. ¿Escucharon algo? Decía que para mí la autoridad es la policía, o sea, la fuerza pública en sí. Desafortunadamente nuestra autoridad actualmente tiene muy poca credibilidad, así que, bueno, esa sería para nosotros la autoridad. Pues para mí la única autoridad legítima, me voy más por el lado espiritual porque son mis fundamentos, sería más Dios. Dios es el único que realmente tiene esa base de decir, tú harás esto y si yo digo que tú lo haces, lo vas a hacer. No importa por cuál camino cojas o por cuál camino tomes, pero lo terminas haciendo. Y no importa si es malo o bueno, todo repercuye y nos hace llegar a un lugar donde nos damos cuenta que Dios fue la autoridad y nos puso ahí como autoridad. Gracias, Federico. Buenas noches. Yo pienso que la autoridad que vale la pena seguir es la que menciona uno siempre de manera desprevenida, es esa autoridad moral, es la autoridad de saber que uno, de saberse hacer las cosas bien y de saber que alguien las hace, ¿no? Yo sí creo que la autoridad está determinada por modelos a seguir, por ejemplos y cómo esos ejemplos influyen en las personas. Entonces, digamos que yo pienso que a mí me gusta, por ejemplo, en el caso de mi trabajo, llamarle la autoridad eléctrica, por decirle una cosa, o la autoridad civil, a un ingeniero civil que a mí no me deja ninguna duda frente a su conocimiento, su experticia y cómo puede compartir su conocimiento. Extrapolando eso a la sociedad, pues al vecino que se comporta bien, que nunca me ocasiona una bulla en la casa, no me rompe la pared, etcétera. Pienso que se gana como el respeto y eso yo lo considero como una autoridad, digamos, que aguanta seguir. Antes intervengo, gracias, Diego. Bueno, Santiago creo que sería un poco más específico a partir de los hallazgos de la investigación, entonces yo le diría a partir de, sí, repito, de lo que han encontrado, ¿qué le han dicho esos testimonios, esa indagación? Bueno, a partir de la investigación, nosotros trabajamos con los muchachos de Aguante Sur y con varios muchachos del sistema de responsabilidad penal adolescente y ellos tienen perfectamente claro cómo construyen la legitimidad y la ilegitimidad de sus autoridades. A veces nosotros cuando hablamos de autoridad se nos olvida que estamos hablando de una abstracción, de algo que es un imaginario, ¿sí? Se nos olvida que estamos hablando de una interacción entre sujetos, entre seres humanos, entre dos personas. Y pues los muchachos son muy concisos y muy certeros en decir que la autoridad ilegítima es la que los trata mal, la que los violenta, la que los vulnera, la que es coercitiva, la que los coopta como sujetos. Por el contrario, la autoridad legítima es precisamente, en la gran mayoría de casos con los chicos con los que charlamos, la autoridad legítima es la que dialoga, la que consensa, la que baja precisamente a esas lógicas dialógicas, por decirlo de alguna manera, y construye conjuntamente. Pero eso tiene más matices y pues lo podemos ir charlando. Hay un lugar común que uno oye mucho en los medios,
en muchos lados, y es, no, es que los jóvenes son rebeldes frente a la autoridad, no hay nada que hacer. ¿Qué opina cada uno de ustedes de esta afirmación? Bueno, empecemos ahora en este orden: Ángel, Sandra, Santiago y Diego. Pues yo creo que realmente es como del joven, ¿no? El joven siempre quiere llevarle la contraria, sea el que sea. No importa si es la autoridad, si es el hermano, si es su hermano menor, no importa. Siempre quiere llevar la contraria. Pero no quiere decir eso que realmente es por llevarle la contraria a la ley o a la orden de autoridad, sino lo que pasa realmente es que el joven se da cuenta, digamos yo, un joven de Ciudad Bolívar, que si a usted le dice el policía va para la casa y le pega un calvazo a uno, a usted le da rabia. Y usted dice, pero me está diciendo que me vaya para la casa y me pega, weón, no me pegue. Usted me dice vaya para la casa con respeto y obviamente con autoridad y yo me voy para mi casa. Pero si usted no lo hace con el respeto, pues ¿yo qué hago? No, pues váyase para la casa usted, ¿no? Bueno, pues la rebeldía es una cosa de los jóvenes, es natural, ¿no? Siempre ellos están oponiéndose o sea, siempre están llevando la contraria al que tiene la autoridad, sea su papá, sea su mamá. En mi caso, por ejemplo, la autoridad en mi casa fui yo porque pues fui mamá soltera, así que de hecho para mí fue muy difícil dar pautas de crianza para mis hijos y eso logró que se me salieran completamente de control, así que es difícil cuando no se tienen esas herramientas, ¿sí? En un contexto como lo es Ciudad Bolívar, con tantas complicaciones, con hogares que vienen destruidos, con muchachos que traen un montón de problemas, hijos de personas con problemas. Entonces es difícil que ellos acepten la autoridad porque han tenido que crecer en un mundo donde han tenido que guerrearla todo el tiempo. Sí, la verdad estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Sandra. A veces tenemos que hablar de las representaciones sobre las cuales hablamos. Nos quedamos en esa representación de la juventud como rebelde y se nos olvida preguntar por qué son rebeldes, qué inquietudes tienen, qué les duele, qué les preocupa, qué piensan sobre su futuro, qué sueños tienen, ¿sí? Y todas esas cosas entran en juego y convergen a la hora de ser rebelde, entre comillas. Porque si un joven que precisamente pues ha tenido un acceso limitado a las oportunidades, sí, y se ha visto vulnerado de distintas maneras, incluso por el Estado en muchas ocasiones, pues yo creo que sería natural que todos fuéramos rebeldes si estuviéramos en esa situación, ¿no? No, yo quiero recoger los dos testimonios de mis contertulios acá en el panel. Con el pana, digamos, hay que diferenciar los conceptos y él lo hizo bien frente al tema del respeto. Uno tiene que ver con el poder y la relación de poder que alguien tenga con otra persona. Cuando el poder es algo impuesto, digamos, y normalmente se consigue a través de la fuerza, el poder coercitivo, o por pagarte plata, o por amenazarte, por intimidarte, digamos, yo en ese momento me gano cierto respeto, pero es algo que he impuesto. La autoridad tiene que ver con todo lo contrario, ¿no? Con cómo usted logra que las voluntades de las personas sean una a través de su ejemplo y de su liderazgo, ¿sí? Entonces, digamos que la autoridad sobre todo puede ser un concepto bonito considerándolo antónimo a lo que sería el poder, ¿no? Entonces una cosa es el poder como él lo ejemplificó, y otra cosa tiene que ver con la autoridad que alguien puede tener a partir del buen ejemplo, por decirlo. Y ahí me pongo a pensar lo que decía Sandra frente a lo que pasa en el parche, ¿no? En Aguante Sur. Entonces, todo ese elemento, todo ese caldo de cultivo expedito para, digamos, tener personas complicadas dentro de la sociedad, hogares disfuncionales, deserción escolar, consumo de sustancias, llegan a un parche, a una barra de fútbol, y entonces tú ¿cómo haces para tener autoridad allí? Porque en todo caso es una organización que necesita tener alguna directriz, algún lineamiento, alguna organización, y pues imagínese con los pelados
desconociendo lo que puede ser la autoridad y desconociendo lo que puede ser el poder. Entonces uno se pone a mirar, no, el tema acá no es imponer a través del poder que alguien pueda tener. Alguien pensaría que en una hinchada de fútbol el que llamen capo o jefe del grupo pues les va a imponer cosas, les va a exigir cosas, y digamos que oía en una intervención del panel anterior, el fenómeno de Aguante Sur es muy bonito porque sucede precisamente lo contrario. No hay ninguna relación de poder, nunca nos hemos reconocido con un autoritarismo ejercido a través de alguien, sino más bien en una relación de autoridad efectivamente a través del ejemplo y del buen ejemplo. Entonces, no hago lo que no quiero que me hagan, no hagas lo que no quieres que hagas, y de ahí construimos la autoridad. Me genera curiosidad justamente eso y quiero como profundizar por dos lados. Y para lo práctico, a veces, ahí sí, para coordinar para un viaje, para un trapo, para cualquier actividad propia de la barra, ¿cómo se organizan? Entiendo que obviamente funciona, hay buen ambiente, hay una autoridad basada en otros parámetros, pero bueno, en lo práctico, ¿cómo funciona? Y la otra pregunta que me nace es, sí, ¿cuánto tiempo lleva Diego en Aguante Sur? Bueno, yo fundé, nosotros con 5 amigos más, en este momento hay 3 que están vigentes conmigo en el parche. Lo fundamos el 28 de enero del año 2000, o sea, ya fueron 24 años y pedacito que estamos en esto. Bueno, ¿y cómo ha cambiado? Si usted ha visto cambios, claro, de manera como los pelados de la barra se relacionan con la autoridad de hace 20 años a hoy. Pues empezamos 5, como te explico, y de los 5 todos hoy somos profesionales, 4 ingenieros y un contador público. ¿Cómo cambió? Hoy somos más de 110 y no hay 110 ingenieros, hay personas de todo tipo, de toda extracción social, con muchas divergencias frente a cómo se afronta la vida, pero eso sí, bajo los mismos preceptos, bajo los mismos, digamos, valores que puede haber en un parche, incluso hay valores, y eso tiene que ver con la autoridad. Entonces, digamos que ha sido un reto. Nunca, por ejemplo, dar un mal ejemplo, nunca decir, usted no puede decirle a alguien que no se ponga a darle puñaladas a alguien cuando lo han visto a usted cogiendo a machete a alguien, y menos dentro del parche, ¿sí? Que eso sucede. Entonces, el secreto de eso ha sido precisamente eso, diferenciar el concepto de lo que sería poder de un líder, poder de jefe de barra, poder de jefe de barra, autoridad del líder de barra. Creo que diferenciar esos dos conceptos ha sido el secreto dentro del parche para mantenernos juntos. Ahí sí, como un ejemplo de una organización, de una iniciativa, ¿cómo funciona? ¿Cómo sacan adelante, no sé, un viaje? Pues un viaje digamos que es relativamente fácil, pues contratar 2, 3 buses. La organización en sí funciona como un cuerpo de autoridad no lineal, o sea, de alguien hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo, sino más bien como un cuerpo colegiado, o sea, hay 3 o 4 personas, uno administra el dinero, otro contrata los buses. Por ejemplo, Metralleta es el encargado de siempre llamar al de los buses, contactarlo, etcétera. Está Oscar Eduardo, que se encarga como de la parte fiscal del parche, y así cada uno tiene como sus funciones, y a partir de eso ejerce la autoridad sobre otro, ¿no? Entonces Oscar puede sencillamente, por estar cobrando la manufactura de unas camisetas, hablándoles a todos a partir de esa autoridad. En mi caso, por ejemplo, si yo saqué los buses, entonces no voy a permitir que se bajen a robar a un parador, a una bomba de gasolina, etcétera, pues porque yo soy el doliente, soy el responsable y tengo autoridad allí por eso. Quisiera como que hicieran memoria, cada uno de los que estamos acá, si recuerdan algún momento, alguna figura que los haya sorprendido en su vida, pues una figura de autoridad que de pronto no esperaban mucho y se salió del molde. De pronto, ahí sí, toca, pues, en el ejemplo, apelar de pronto a la policía, algún patrullero que de repente no haya seguido como
digamos, los comportamientos habituales del cuerpo, o si se acuerdan de algún caso de alguien que quisieran rescatar como buen ejemplo de lo que Sandra. Pues de alguien que haya, digamos que roto sus normas o los parámetros que les dan, por ejemplo, una noticia que vi de un patrullero que estaban desalojando a unas personas y él dijo, no, a mí no me pagan para eso, yo estoy es para proteger la gente, no para venir a abusar de ella. Creo que hasta lo echaron. Ese es uno, creo que el que más me ha impactado porque yo personalmente pienso que la policía es una organización, una entidad a la que o sea, ha perdido tanto la credibilidad a causa de toda la corrupción y todas las cosas que están manejando ahora, que es muy difícil que realmente puedan dar una imagen de autoridad. Por ejemplo, decía Ángel, ellos no les piden el favor a los muchachos, venga, vaya. ¿Ustedes qué están haciendo? Todo es a las malas, ¿sí? Entonces ellos es a imponer, ¿sí? No exigen un respeto que en realidad no se han ganado. Así que ese muchacho me dio un poco de esperanza ante la institución. Bueno, yo creo que para uno una autoridad romper el molde según las expectativas de uno, ¿no? Nosotros, basándome en la investigación y en los hallazgos de la investigación, nos dimos cuenta que la mayoría de jóvenes, de muchachos, exponen precisamente esto, exponen precisamente cómo la fuerza pública muchas veces es violenta, no cumple sus funciones, es vulneradora de sus derechos en muchísimos casos. Entonces, yo me atrevería a decir que, claro, por supuesto, cualquier generalización por naturaleza es injusta. Entonces, seguramente me sorprendería una persona o un miembro de la fuerza pública que se saliera un poco de esas descripciones que nos daban los muchachos. Seguramente el ejemplo de Sandra también a mí me sorprendería porque, lastimosamente, son experiencias concretas de los muchachos relacionadas con sujetos violentos que están en posición de poder, que tienen poder sobre ellos. A mí figura de autoridad que me ha sorprendido es la que he escrito y que sucede al interior de la barra nuestra, sobre todo de la Guardia. Pues no conozco otras organizaciones, me limito a hablar de esa que conozco, y sí de muchos más liderazgos positivos que negativos, y esa figura de autoridad que hay allí dentro de esas agrupaciones, porque nadie, o sea, eso es impensado. Como todo eso es estigmatizado, siempre se imagina que esa persona que está en la barra está para las cosas malas, para el mal ejemplo con los pelados. Entonces, por ejemplo, por mencionar, digamos, un caso, y Sandra lo manifestaba hace un rato, ¿no? Exógeno, fuera de la barra, hay un mundo de complicaciones que pueden tener esos integrantes, pero cuando llegan, por mencionar el caso de Mini, que digamos ahorita no participó en el corto, y pues no pudo estar acá por algunas razones, me llama mucho la atención con el respeto, con la, digamos, sí, con el respeto con que se refieren a uno, con que le proponen cosas, digamos, con las ayudas que uno solicitaba. Por ejemplo, Santiago, íbamos a pintar algo para un clásico o algo, y él era uno de los primeros que iba a ayudar a pintar, ¿sí? Entonces son cosas que uno valora de ellos, aprende a querer, y son figuras que uno se sorprende de uno poder, a través de ese ejemplo, ver cómo esas personas suman a la organización y cómo contribuyen. Claro, de ahí para afuera tendrán muchos problemas y uno no puede conocerlos, ¿no? Uno no llega allá. En todo caso, ellos tienen la confianza de acercarse de una manera más fraterna. ¿Y ha tenido, Diego, algún caso de rebeldía en el parche? No. El Metra. El Metra, Tachuela, y ahora que son estrellas de cine. No, yo creo que eso hace parte de los procesos de maduración de una persona,
de edificarse como persona, ¿no? Pues no somos los mismos a los 15 años que a los 20. A los 15 años tú no viviste, pasaste por ciertas experiencias, a los 20 ya te maduró la vida. Entonces a los pelados de 15 años sí, o sea, yo por lo menos trato de nunca faltarles al respeto, tengan 40 años o tengan 15. Tratarlos de la misma manera y tratar de entenderles. Ya uno con canas, pues ya weón, uno empieza a entender, ya uno funge más como papá, digamos, y empieza a entender, este weón, quién sabe qué le pasó o algo, y más bien uno trata como de indagar y poder aconsejar o algo así. Cosas de rebeldía así terribles, sí, que se porten mal, cosas que vayan en contravía de los preceptos de la agrupación, de la barra, sí, digamos, hay ocasiones que pues no me gusta, pero se ha ejercido pues obviamente la fuerza o cosas así. Es una barra brava, no, tampoco es un convento. Ángel, también le quisiera preguntar, después de su trayectoria de vida, lo que usted ha vivido, de aquí en adelante, ¿cómo ve la autoridad? Bueno, ya me habló de su experiencia espiritual con Dios. Además de este aspecto que es tan importante, ¿cómo cree que va a ver la autoridad en adelante cuando llegue a un trabajo, una familia, con una pareja? ¿Cómo cree que va a asumir la autoridad que aparezca en su vida de ahora en adelante, Ángel? Pues después de todo, autoridad es autoridad. Y viene de parte de nosotros, de parte mía, respetar esa autoridad. Porque sí, uno puede decir que los policías son malos, pero que hizo, pues, no siempre son malos porque llegó siendo malo, sino usted lo volvió malo. ¿Qué hizo la piraña de Ciudad Bolívar? Pues obviamente ya lo han pillado robando y por eso es que hay veces le dan como le dan a uno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Respetar la autoridad, porque el respeto va y viene. Siempre se comunica como dos neuronas que pasan información. Viene y va. Y siempre está así, viene y va. Pero si usted irrespeta a la autoridad, pues ¿qué pasa? La autoridad se la va a montar. Porque si usted dice, digamos, usted está trabajando en un trabajo normal y le dicen, bueno, usted sale hoy a las 5, pero sálgame a las 6, colabóreme y pues ahí miramos si le pago más. Y usted no, a las 5 se va. Pues al otro día sabe que hoy me trabaja hasta las 6 y me trabaja. Y trabaja y no se la pagan. Si usted hubiera hecho las cosas bien y listo, me está pidiendo el favor, listo, bien, lo está pidiendo con autoridad y respeto, listo. Yo trabajo hasta las 6, pero hey, tiene que haber mi dinero, mi plata y que esté el money como tiene que estar, ¿verdad? Entonces viene y va. Entonces, ¿cómo voy a ver la autoridad ahora en adelante? Con respeto. Porque yo sé que si los irrespeto, pues les estoy dando el paso de que ellos me irrespeten. Porque sus derechos llegan hasta donde, mis derechos llegan hasta donde los de él empiezan. Gracias, Ángel. Para Santiago tenía una pregunta, a partir también de lo encontrado en la investigación. ¿Qué puede decir hoy acá en este momento sobre la relación entre consumo y la manera como se ejerce la autoridad en el contexto que usted investigó? Bueno, pues vuelvo al tema de las representaciones y es que muchas veces la autoridad funciona creyendo que la causa del delito o que el motor del delito es el consumo. Y desde la investigación realmente no hemos encontrado un nexo causal, una relación causal entre delito y consumo. Sin embargo, se relaciona. ¿Pero cómo se relaciona? Se relaciona de una manera más compleja. Para algunos de los muchachos con los que hablábamos, recuerdo mucho un muchacho de un centro con el que estaba charlando, él me decía qué ropa se iba a poner, qué cosas iba a hacer y de pronto qué se iba a meter pues, para poder robar, ¿no? Es algo accesorio. Es algo que está relacionado, pero tenemos que superar en ese sentido la gramática de la causalidad porque entonces negamos la complejidad de este asunto. Y como sociedad yo siento que a veces le corremos a la complejidad. Queremos operar sobre absolutos, queremos operar sobre cosas sencillas de entender. Y yo creo que es una batalla que ya tenemos que dar y es enfrentar la complejidad y empezar a hablar las cosas en su debida dimensión. Y yo digo que ese punto sí es muy básico. Digamos, yo cuando iba a robar, a mí la verdad me daba miedo robar consumido. Me daba miedo robar
haberme metido algo y robar. ¿Por qué? Porque cuando yo fumo marihuana soy más serio, soy un poco más serio, o sea, como si me volara en serio, como si me fuera, y se me cambia totalmente la personalidad. Me vuelvo diferente. Yo te voy a robar a ti y tú no me lo pasas, te pego una cacheta, te pego un puntazo. Entonces prefería no robar bajo la sustancia. Entonces yo qué hacía, además hay personas que cuando roban y están consumidos, pueden haber dos factores. Uno, que le da miedo robar sin estar consumido, porque no sabe qué hacer, no sabe manejar el momento. Entonces se consumen como para evadir eso y simplemente ganar de traba y robar por eso. Y dos, tenemos las personas que nos gustaba el miedo, nos gustaba el rigor, la adrenalina que se sentía, y simplemente robábamos fuera de la sustancia. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Si me trabo, también éramos un poco pensantes de que si me trabo lo apuñalo, y si me apuñalo pues me va peor. Está el punto. Nosotros tenemos que aprender como jóvenes, como los que estamos en casa, aprender a diferenciar. Y no hablo del punto de robar trabajo o no robar trabajo. Hablo de realmente de darnos cuenta que la droga, sí podemos hablar que la droga es un tipo, algo social, no lo es. Porque después de todo, si usted consuma o no consuma bien o sepa pilotearla, papá, usted no la está piloteando, ella lo está piloteando a usted. Si usted se pegue un plon, lo está piloteando y eso usted ya es dependiente de eso. Porque usted, bueno, yo me fumo todos los días un bareto, hoy me voy a pegar un plon. Igualmente sigue siendo dependiente porque todavía tiene que pegarse el plon. Entonces no podemos decir, no, es que yo consumo realmente porque es para salir de mis problemas. Créame que no funciona. Bajo las sustancias cuando usted más se acuerda del problema. Tal vez al principio no, pero usted va caminando trabajo y usted... ¿qué sabe? El rancho, la casa, la comida. Y se los digo porque a mí me pasaba. No me pasaba porque ya no consumo. Me pasaba. ¿Y cómo era la vuelta ahí con la policía consumiendo y no consumiendo? Era totalmente distinto, mi hermano. Consumido, yo tenía un amigo que él consumido, él sin consumir, ese man era un teso para la policía, se le paraba re duro. Pero trabajo si fuera por marihuana salía corriendo. En serio, nosotros nos trabábamos, íbamos caminando por la calle y veía un tombo a 20 metros y se devolvía. Y así no tuviera nada, se devolvía. Digamos, cuando yo estoy trabado, yo los miro y me toca y nos matamos. Y ahí donde está el punto, o sea, no es necesario ni que me toque, o sea, yo puedo reaccionar, listo, mi hermano, dale, me va a requisar, hágalo. Y si me encuentra algo, pues, obviamente va a tener algo, ¿no? Hablemos ahora, ahí sí, tema obligado, pandemia. De nuevo, desde lo que cada uno ha vivido en este año, ¿cómo ha visto el tema de la autoridad, cómo se ha portado la policía o si ha aparecido una nueva autoridad? ¿Están jodiendo más, menos? ¿Cómo ha sido su experiencia desde lo que cada uno ha podido vivir? Empecemos por Diego y vamos así. Pues no soy de generalizar, como decía el parcero, no podría generalizar. Yo pienso que nos hemos encontrado en este tema de la pandemia, las barras han estado con unos problemas bastante altos de intolerancia. No hay fútbol, no hay asistencia al estadio, no hay nada que hacer, no hay salidas que preparar, no hay viajes que nada. Lo único que hay que hacer es juntarse en los parques, ir al parque del otro, a pelearse, recibirlos en el barrio de uno y devolverlos. Y en eso pues el papel de la autoridad, que yo pienso que en estas cosas frente a nosotros les ha tocado un trabajo más desgastante. Y nada, lo que usted decía del respeto. Hay policías, los enlaces de barras, por ejemplo. Ellos llegan y ya conocen la movida, conocen la escena, conocen todo, como la dinámica del asunto y lo empiezan a comprender y lo hablan con respeto. A diferencia de un policía que por pedirle la cédula ya te está sacando fotos, te está tratando mal, te está acusando. Entonces ahí, digamos que ese es el tema. En la pandemia ha sido complicado. ¿Cómo es la experiencia con los enlaces, con los policías que tienen ese rol?
No, lo que comentaba, como los manes ya saben, ellos son asignados a muchas cosas de las barras, pues ellos ya entienden, ayudan incluso digamos, a coordinar cosas, que mire que estos otros manes están allá, ya se vuelven como parte del paisaje, y entonces uno dice, bueno, por respeto al man, por no cagarme el trabajo al man, voy a hacerlo, digamos que funciona de esa manera con ellos, ya se establecen algunas confianzas. Bueno, primero hablando pues en términos que exceden la investigación y que son más amplios que la investigación, nosotros sabemos que alrededor del mundo muchas veces la pandemia ha servido como excusa para que la fuerza pública sea más violenta con las personas. La excusa del control, la excusa del confinamiento, la excusa de la circulación. Sin embargo, en la investigación pues nos encontramos cosas interesantes y ahí sí me gustaría que Diego me corrigiera porque voy a hablar específicamente de Aguante Sur. Y es que la relación de Aguante Sur con la policía de Casalinda, con la policía del barrio, tiene unos matices diferentes a los que venimos hablando. Entonces los muchachos de Aguante Sur, muchos con los que charlé, me contaban que la pandemia no ha cambiado mucho esa relación con la autoridad. La pandemia no ha cambiado mucho esa manera de interactuar con el policía del barrio. Entonces sabemos que la pandemia podría haber agravado el ejercicio de la autoridad y el ejercicio de la violencia estatal, pero en este caso específico no lo hizo, sorprendentemente. Ahora, si estamos hablando de los centros de responsabilidad penal adolescente, pues retomo algo que se en el panel, y es que en un aislamiento sobre un aislamiento, está el encierro sobre el encierro, y cuando desafortunadamente en algunos casos, en algunos centros, se está con figuras de autoridad que son violentas efectivamente, pues eso no hace otra cosa que exacerbarlo. Si un muchacho está sin visitas, sin actividades al aire libre, sin estudiar, y al mismo tiempo, pues, a raíz de la pandemia hablo, y al mismo tiempo está en interacción constante con una autoridad que ese muchacho considere legítima, pues no creo que pueda considerarse positivo pues, en ningún sentido. Bueno, pues yo creo que la mayoría de ustedes saben que Santiago el año pasado le salió una orden de arresto y está desde diciembre preso, así que ha sido bastante difícil el tema porque no los dejan ver, así que yo desde diciembre no lo veo. Perdón, me emociona ese es mi parcero con el que yo todo el tiempo estaba, ya no. Así que este tema de la pandemia ha agravado más la situación porque no podemos vernos y además se los llevaron a otra ciudad. Bueno, eso no sería problema si tuvieran visitas. De hecho, hace poco él está en Guaduas y estuvieron haciendo una huelga de hambre, estuvieron una semana tirando hambre allá, tratando de que les den visitas, pues él lleva apenas unos meses, así que digamos que él no lo ha sentido tan riguroso, pero pues las demás personas que llevan allá todo este tiempo de la pandemia no han visto a sus familias y esto de verdad que genera, en mi caso pues es mi bebé, así que es bastante complicado. De lo que nos quiera contar, cómo han encontrado la manera de comunicarse, cómo ha sido la relación, Sandra, si nos quiere contar. Bueno, todo ha sido telefónico. De hecho, él estaba aquí en la URI de Puente Aranda, estuvo, como les contaba, hasta diciembre. Cuando ya le salió el traslado, se supone que él iba para La Picota. Yo doy gracias a Dios que lo llevaron a un pueblo porque la cárcel es más pequeña, siento que hay más orden, cuando hay menos gente en un lugar es más fácil de manejar, ¿verdad? Entonces, en las cárceles siempre va a haber tráfico, digamos, de influencias y sí, hay manera de comunicarse, él me llama, de hecho hemos hecho un par de videollamadas y lo he podido capturar en fotos y lo he podido ver, pero realmente ha sido bastante complicado esto, bastante, porque preciso nos tocó en plena pandemia, así que o sea, emocionalmente ha afectado a todos el hecho de que ya esté preso, porque pues no es una situación fácil.
Estamos hablando precisamente de la figura de autoridad y Santi siempre tuvo complicaciones con el manejo de la autoridad. Santi ni siquiera se aguantó el ejército porque el ejército lo echaron. O sea, digamos que nosotros, mis hijos nacieron en un hogar con problemas y esto... De todos, el que más, digamos, que tuvo problemas fue él, porque ha tenido problemas de comportamiento desde que ha sido pequeño, pero con la edad no fue disminuyendo, sino que al contrario los problemas han aumentado y pues por esa razón estamos ya en esta instancia, ya él está allá. Son muchos años los que le esperan y realmente lo que les digo, para mí como mamá ha sido muy difícil esa separación porque él y yo todo el tiempo Google Fotos está enviándome fotos porque todo el tiempo estábamos los dos sí, o sea, es como mi hijo que más empatía tiene conmigo, con el que más cosas en común hacemos, así que ha sido bastante complicado el tema de la pandemia. Yo cuando estuve en el Redentor duré año y un poquito más, año y 6 meses, pongamos. Sin pandemia, o sea, todavía no existía la pandemia. Y realmente ver a la mamá cada 8 días, cuando habían visitas, privilegios, era lo que le daba a uno el motor para seguir adelante y seguir caminando y decir, bueno, yo hago esto porque Dios quiere que yo lo haga y porque mi madre me está apoyando. Cuando empieza 2020, en marzo, que empieza la cuarentena, y nosotros nos dejan sin visita en el momento, nos dejan como un mes más con visitas, cuando nos empiezan como a preparar, ¿no? Como a darnos el dulce. No, miren, lo que pasa es que nos hablan que no habían visitas. No, pero ¿cómo así? ¿Cómo no van a haber visitas? No, pero cada 8 días va a haber sus videollamadas. Nunca las subieron. Las hacían cada 15 días, cada mes. Y cuando pasa esto, realmente allá la gente anda bajoneada, siempre anda estresada, pero cuando llega la pandemia, se sentía muy distinto, por lo que se sentía más la presión de uno mismo, de los compañeros, el agotamiento físico, mental, que uno decía, pero ¿por qué hijo de madres no me voy? No me vuelo. Y uno no teniendo a su madre al lado, que realmente es el apoyo, o al padre, a los que apoyaban los papás, uno se sentía tan mal. Y es cuando realmente yo a mi sentir y a mi modo personal, digo que la pandemia, dentro de responsabilidad penal para los jóvenes, los que están encerrados, fue mala, pero también es buena. Porque nos muestra y nos enseña, porque el encierro nos enseña a valorar a nuestros padres, pero a través de la pandemia más los aprendemos a querer. Más nos damos cuenta de que sí los amamos, de que lo que nosotros hagamos sí repercuyen en ellos, de que lo que nosotros hagamos sí le afectan a ellos, porque la pandemia, sí, doloroso porque pues llevo 15 años acá afuera y no es tan importante, pero estando allá uno se da cuenta y empieza a extrañarla tanto que uno se da cuenta, como decía ella, que uno era tan unido a ella, que realmente sí, cortaban el cordón umbilical, pero uno todavía se siente apegado a ella, todavía se siente unido. Y eso nos ayuda a seguir, no tal vez no emocionalmente, pero con el proceso de decir, bueno, estamos en cuarentena, pero me estoy dando cuenta de que mi mamá me ama, me quiere, me extraña, igualmente yo. Y el que no se dé cuenta realmente le gusta el pollo. Bueno, yo creo que podemos ir ya cerrando y bueno, lo último sería como si cada uno quisiera decir algo que crea que le faltó como parte de su aporte de lo que ha vivido. Les abro ahí sí el micrófono a cada uno para terminar. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar. Realmente yo pienso que voy a hablar de Tiempo de Juego. Es una fundación que realmente ayuda a muchos jóvenes, que desafortunadamente llegó tarde a nuestras vidas, a mi familia. Este país tiene muy poco apoyo, o sea, lo que les digo, yo soy madre soltera, bueno, nadie tiene la culpa de que yo haya tenido tantos hijos, pero igual es por lo mismo, es la falta de educación, es la falta de oportunidades, pienso que esta juventud
podría mejorar si este país le diera oportunidades a los jóvenes, pero desafortunadamente no las hay. Y cada vez la situación está empeorando porque si nos damos cuenta, tocando de nuevo el tema de la pandemia, la economía está afectándonos de una manera abrumadora. Hay hogares que se levantan y si tienen desayuno no saben qué van a almorzar, ¿sí? Entonces, creo que nos falta empatía a este mundo en general, no solamente a los colombianos, sino a todos. Y bueno, cuña política, hay que aprender a votar, ¿no? Definitivamente este es un país que precisamente por la ignorancia en la que nos tienen sumidos, bueno, todo tiene una razón y es esta, poder manipularnos hasta este punto. Entonces, ya es hora de que despertemos y que también seamos más empáticos con los demás. No, bueno, yo quería darle un mensaje de felicitación, abrazar a todos los muchachos del Aguante Sur por este proyecto de Adicto a Ti, por el trabajo, el empeño que le pusieron, por saber ser importantes y por ver cómo lo que se proyectan, lo que piensan, este y otros proyectos que ustedes saben cómo hemos trabajado, se logran a base de la unión y el esfuerzo y el respeto. Entonces, nada, para todos ustedes un abrazo, nuevamente agradecerles. Y entre esos buenos muchachos, señora Sandra, por supuesto que Mini es fundamental, lo conocemos desde muy niño. Y pues como se puede, como en medio de nuestras cosas, nosotros estamos con él y él lo sabe. Entonces, seguramente este mensaje también le llegue a él. Mini, este corto donde usted aparece también, el hermano, es una muestra de lo que usted es, un Aguante Sur basado en el trabajo. Entonces, ese es el mensaje que yo quiero dar. Bueno, yo sencillamente quisiera dejar un par de discusiones sobre la mesa y es si la fuerza pública, si la manera en que se ejerce la autoridad son en algunos casos elementos que contribuyen a la reproducción de violencias, de desigualdades. Inés lo decía muy bien en el panel anterior, es un ciclo, ¿no? Es un ciclo de ser vulnerable y de después encontrarse con un repertorio de oportunidades que es el que uno tiene para salir adelante. Y si ahí se encuentra como obstáculo y no realmente como factor protector una autoridad que lo vulnera, se vuelve un elemento más de esta máquina reproductora pues, de desigualdades y de debate oportunidades. Algo estamos haciendo mal como sociedad, porque los que se supone que nos deberían proteger pues son un elemento más de dinámicas que profundizan la vulnerabilidad y la exclusión y la marginalidad y la opresión. Yo sería más de que la verdad sí, el mundo casi no tiene oportunidades, nuestro país casi no tiene oportunidades, pero yo los invito a que no esperen las oportunidades, sino creen las oportunidades. Porque si usted espera en su casa que llegue la oportunidad, no va a llegar, mi hermano. Porque la verdadera batalla se gana de rodillas. Y si no le gusta, no cree en Dios, no cree en nada, crea en usted mismo, mi hermano. Porque yo hoy le digo que yo creo en usted. Y si yo creo en usted que no lo conozco, lo invito a que usted mismo crea en usted. Y eso sería todo. Muchas gracias, Ángel, Sandra. Un abrazo también, así sea a la distancia en tiempos de pandemia. Santiago, Diego, nuevamente, tiempo de juego, también muchísimas gracias. Andrés y todos los que están acá haciendo posible esto. Bueno, creo que ha sido un espacio de encuentro y diálogo muy enriquecedor para mí, espero para todos y todos los que nos estuvieron viendo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo fue, ñero? ¿Qué fue lo que pasó? Nos mataron al socio, ñero. ¿Sabe qué, ñero? Si para, usted anoche se dio cuenta.